Hola hermosos seres de luz, y me encanta este nuevo video donde quiero compartir contigo la lectura de uno de los capítulos de Cuando Mamá Lastima. Además de que hacemos lectura en este video, lo que vamos a hacer o la intención incluso es empezar a profundizar sobre algunos aspectos. No me puede faltar, y si escuchas por allá de fondo, no nos falta la melodía para leer. Muchas veces utilizamos música clásica como la que aparece en el fondo. Esta es Mozart, una melodía de Mozart. Y dice este capítulo, las malas lenguas. El perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro. Autor de esta frase, anónimo. Con esto empiezan siempre cada uno de los capítulos de Cuando Mamá Lastima. Ahora vamos a la lectura. Me dijeron que la vieron por la estación de autobuses. Iba vestida con un traje sastre azul y cargaba una pequeña maleta. Dicen que vino a la ciudad solo para visitar al notario, porque se han vendido los terrenos de la colonia Rosales que le heredó su padre. Esos terrenos eran lo último que ella tenía aquí, el último lazo que la ataba a su pasado. Escuché los rumores de boca de María, la hija del carpintero que vive enfrente de donde vivo, con mi hijo Luis y mi marido Carlos. Tengo una familia y ahora también yo soy madre. Imagínate que en esta historia nos empiezan a contar los sucesos de procesos de vida de una persona que ha sido lastimada por mamá. Esta historia arranca en el contexto de una venta de algo en específico, de una visita a una ciudad, pero vamos a centrarnos un poco más. Es por eso que a veces me duele más la herida, esa herida que se abrió y nunca ha cerrado, esa herida que se alimenta de odio cada vez que me cuentan de ella, cada vez que me dicen que ha visitado el barrio y que no ha preguntado por mí, esa herida que desde que tuve conciencia del abandono de mi madre no deja de dolerme. Me duele aquí, cerca del corazón. Me punza en las noches en que me acuerdo de mi cruel infancia, vagando detrás de mi padre mientras él tocaba las puertas de elegantes casas vendiendo enciclopedias. Días de hambre de comida y de hambre de cariño. Por eso ahora que soy madre y que no imagino un día sin saber de mi Luisito, menos entiendo que ella se haya largado y que se olvidara de mí para siempre. Ahora miramos que en esta historia nos están hablando de una mamá que abandona a una hija y que precisamente ella ahora habla de su historia con su hijo y del no entender el abandono ocasionado por ella. Es decir, que compartía mucho más con papá en la venta de enciclopedias que nos cuenta que con su misma mamá. Y continuemos. Mi historia la he reconstruido con rumores que de boca en boca han llegado a mis oídos a lo largo de los años. Las pocas veces que mi padre abrió su boca para hablarme de mi mamá, lo hizo con insultos y contándome una versión llena de rencores y de traición. Así que un día decidí no preguntarle más. Mi padre decidió no volver a tocar el tema y así pasaron los años. Las vecinas del barrio eran las que me contaban cuando ella se aparecía por el rumbo. Una vez fuimos al rancho de mis abuelos paternos y en el cajón de una vieja cómoda encontré una fotografía de la innombrable, como la llaman ellos. En la imagen mi madre estaba de pie, enfundada en un vestido blanco con estampados de flores, con su cabello negro azabache, lacio, cayendo sobre sus hombros y mirando hacia la cámara mientras esbozaba una sonrisa discreta. A su derecha, mi padre vestido de charro, con sus manos detenidas sobre su cinturón piteado, en pose de orgullo. Tal vez se las tomaron un día de aquellos en los que asistían a las charreadas o a las fiestas patronales del lugar. No lo sé. Son solo deducciones mías porque tan pronto me descubrió mi abuela Sara, de inmediato me arrebató la fotografía de las manos y se la llevó a esconder a otro lugar.
Recuerdo que le pregunté que si la del vestido de flores era mi madre y me respondió: tú no tienes madre, niña. Esa mujer no merece que la llames así. Ahora vamos viendo el contexto de la negación de ese rol de mamá, de quién era mamá para ella. Entonces, sigue, les contaré la versión que he rescatado entre los rumores, entre los rencores de mi padre y entre lo que el señor cura me ha contado. A veces pienso que el mismo señor cura me ha mentido por lástima, pero aún así me gusta creer lo que él me dice, porque es la versión menos cruel. El cura dice que mi madre y mi padre se casaron en contra de la voluntad de mis abuelos maternos, que mi madre era de una familia de más abolengo que la de mi papá y que jamás los dejaron ser felices, que mi padre le echaba en cara a mi madre todo el tiempo el rechazo de mis abuelos y que ella se cansó de esa vida de malos tratos y se regresó con su familia. Según el cura, mi padre se encerró conmigo en la casa y no la dejó volver a verme, pero que ella me quiere y que desde donde está piensa en mí y que se quedó tranquila porque sabía que iba a estar segura al lado de mi papá. Cuando de niña escuchaba este cuento, no puedo negar que se me sosegaba un rato el corazón. Sin embargo, fui creciendo y mi inocencia aminoró. Entonces comencé a tener malos pensamientos y la versión de que mi madre estaba muy feliz de saber que yo estaba en buenas manos con mi padre ya no me convenció. Esto muchas veces es lo que pasa cuando empezamos a madurar, a perder la inocencia y a ver con otros ojos, producto incluso de las enseñanzas o el legado de papá, abuela paterna, en fin, todos quienes tienen que ver con la comprensión y el entendimiento de la historia. ¿Qué harán con los niños? Empezarán a construir en ellos versiones diferentes. Y continúo con la lectura. En mis noches de insomnio siempre me ha taladrado el cerebro una pregunta: ¿cómo puede ser capaz una madre de abandonar a un hijo? Cuando era soltera, ni idea tenía de la respuesta, pero ahora que soy madre, menos. Es algo que con mi maternidad se hizo aún más confuso, pues al sentir el amor que le tengo a mi hijo Luisito, no concibo el abandono de una madre hacia un hijo. Me resulta algo imperdonable. Ahora entonces empezamos en la historia a comprender no solo los sentimientos de ella, sino las preguntas profundas cuando está ejerciendo el rol también de ser mamá y empezar a ejecutarlo de una manera diferente a la que aprendió o vio de su madre. Ahora continuemos. La versión de las malas lenguas es diferente a la del cura. Minerva Bucio Hernández es mi madre, hija de Teodoro Burcio y de Paulina Hernández, tercera hija de ese ejemplar matrimonio, con dos hermanos varones mayores y una hermana menor. Dicen que es el vivo retrato de Don Teo, como llamaban a mi abuelo materno en la región. Eran los dueños de un ingenio azucarero que daba trabajo a cientos de campesinos de la zona y eran un clan muy respetado. Narciso Farias, mi padre, era uno de esos campesinos asalariados, aficionado a la chatarrería y amante del dominó, quien osó posar sus ojos sobre el preciado tesoro de Don Teo, su hija Minerva. Las malas lenguas dicen que mi padre era muy guapo y que vestido de charro desmayaba a más de una a su paso, que cuando subía al caballo y mostraba sus destrezas con la cuerda, los gritos de admiración de las damas no se hacían esperar. Tal vez eso enamoró a la doncella del palacio, quien sucumbió a los encantos del campesino a pesar de las objeciones de su familia. Una noche en que mi padre salió de la cantina más borracho que una cuba, tuvo la gran ocurrencia de visitar a esas horas a su amada, y montado en su caballo la raptó. Aquí es donde yo me pregunto
si fue a la fuerza y a golpes o si mi madre se subió al caballo por su propia voluntad, llena de amor hacia su charro. El caso es que la llevó a su humilde vivienda en las afueras del, en este entonces, a un pueblo, y al día siguiente se presentó ante el clan Bucio Hernández para pedir la mano de la muchacha, aunque para entonces ella ya le había entregado las otras partes del cuerpo. Don Teo no tuvo más que aceptar la situación y con lágrimas en los ojos y dolor en el estómago aceptó acompañarlos a la iglesia para legitimizar esa unión. Eran otros tiempos y el que dirán era agobiante, así que dieron su brazo a torcer y mis padres se casaron. La boda fue modesta y el vestido prestado por una modesta amiga de mi abuela paterna. Para reiterar su inconformidad ante esa boda, mis abuelos maternos no soltaron peso ni prenda para ayudar a los novios. Aún así, dicen los que asistieron que mis padres se veían enamorados y felices, aunque no fue para siempre. Ahora vamos entendiendo un poco el contexto de la unión de los padres de ella, el por qué, incluso un poco la situación presente, pero a esta historia todavía le falta un pedazo. Continuemos. Doña Renata, una vieja lavandera que hasta el día de hoy asea la casa de mi padre, es la que tiene recuerdos más remotos y asegura haber estado presente el día en que mi madre me dio a luz, justo 9 meses después de la incómoda boda. Mi madre es de tez apiñonada y finas facciones, con buenas piernas y muy pulcra. Mi padre es moreno, tirándole a oscuro, con facciones gruesas y labios protuberantes, que se disfrazan bajo un espejo bigote que conserva hasta hoy en día plagado de canas. Renata dice que me parezco más a mi papá que a mi mamá y que tal vez por eso y que tal vez por no ser como ellos, los Bucio Hernández, desde que vieron mi apariencia, me rechazaron, es decir, la familia de mamá. A pesar de ponerme el nombre de la abuela Paulina, no llegué a ser considerada una del clan. Recuerdan haber visto a mi madre visitar a mis abuelos llevándome cargada entre sus brazos, pero jamás vieron a mis abuelos maternos poner un pie en el domicilio de mis padres. Mi mamá era la que me llevaba con ellos. Ellos nunca vinieron hacia nosotros. Aquí es donde la historia cuadra un poco lo que el señor cura me dice. Mi padre empezó a beber en exceso y a pasar horas y horas en la cantina jugando dominó. Mi madre pasaba mucho tiempo sola, sin más compañía que mis llantos y mis demandas, y encima de todo eso el constante rechazo de su familia. La cosa se puso candente cuando comenzaron a crecer, a- la cosa se puso candente cuando comenzó a crecer el pueblo, se industrializó más la zona y llegaron empresas nuevas y con ellas nuevos trabajadores, y entre ellos un tal Gonzalo, gerente de ventas de una harinera. Las malas lenguas cuentan que comenzaron a ver a este hombre rondar la casa de mis padres en horas en que el señor de la casa no estaba. Otros dicen que en más de una ocasión vieron a mi madre charlando con este tipo a través de la ventana de la casa y tomados de la mano. Mientras tanto, mi padre pasaba menos horas en el trabajo, lo que enfurecía al clan Bucio Hernández, quienes le seguían pagando su sueldo intacto por tratarse del esposo de mi madre. Se la pasaba en la cantina perdiendo dinero que no tenía en juegos de dominó y bailando con chicas de la vida alegre. Dicen las malas lenguas que justo en ese tiempo, una tarde, el tal Gonzalo se presentó ante mi madre y le propuso escaparse con él. Mi madre, que según la abuela Sara ya estaba perdida de amor por el forastero y según el cura, cansada de los malos tratos de mi padre, aceptó de inmediato.
Sin embargo, su nuevo príncipe le dijo que sin la niña, y entonces prefirió ser mujer que madre y se largó con él. Wow. Prosigamos con la lectura. Mi padre me encontró horas más tarde dormida en el sillón de la sala, en la penumbra, con mis 2 añitos a cuestas y sin comer. El dueño me había, el sueño, perdón, me había vencido. Apenas las luces del farol de la calle iluminaban la casa. Leyó una nota que solo él sabe qué decía y que quemó tan pronto leyó. Después me envolvió en una manta para irme a dejar a casa de mi abuela Sara, para luego irse a la cantina y ponerse borracho durante más de una semana. Cuentan que compró una pistola y en más de 3 ocasiones fue a casa de los Bucio Hernández a tirar balazo y a gritos pedirle a mi abuelo que lo dejara ver a mi madre. Una tarde don Teodoro Bucio se presentó en la casa de mi padre para decirle que se olvidara de su hija, que ella había comenzado una vida nueva muy lejos y que cuidara de mí. Le ofreció unos terrenos y dinero, pero mi padre rechazó todo y lo corrió de su casa. El tiempo no detiene su curso y los cambios llegan con él. El pueblo se hizo ciudad, los Bucio Hernández vendieron el ingenio y se fueron. Años más tarde se supo que don Teodoro había muerto y que doña Paulina estaba muy enferma. Las personas que vieron a mi madre en la estación de autobuses dicen que vino porque la abuela se murió y que ella y su familia ya no quieren tener nada que los una a este lugar que tan malos recuerdos les trae. Mi padre todos estos años ha hecho lo que ha podido. Está muy enfermo del hígado y por eso ya no bebe, pero quedó borracho de resentimiento. Nunca se volvió a casar. Y si amores le he conocido han sido de una noche o de cantina, jamás algo serio. Abandonó la charrería y es velador de obra en una construcción. Yo crecí entre la casa de mi padre y la de mi abuela Sara, quien está vieja y achacosa, pero sigue viva y muda, sin decirme jamás una palabra sobre el asunto de mi madre. Yo por mi parte estudié la secundaria y después me metí a trabajar en una fábrica de dulces. Ahí conocí a Carlos, mi marido. Cuando cumplí los 18 nos casamos. Ahora tengo 24 y mi hijo Luis recién cumplió 2 añitos. Me salió apiñonadito. A lo mejor un gen de mi mamá lo acarició. Creo que me casé muy joven buscando formar una familia propia, pero para sentirme completa, porque siempre me he sentido incompleta, como si me faltara un pedazo en el corazón. No sé si mi madre me abandonó por un hombre o por una mejor vida. No sé si mi padre me retuvo a la fuerza o ella no tuvo fuerzas para venir a buscarme. Lo único que sé es que hoy he decidido perdonarla porque no quiero que mi hijo tenga una madre llena de rencor. Fui con mi hijo a la estación de autobuses y me senté en una banca a observar la gente. Mientras Luisito chupa una paleta, mi mirada se pierde en el vacío. Comienzo a sentir una paz desconocida. Lo levanto entre mis manos y lo abrazo con todo mi amor. Al abrazar a mi hijo, imagino que es mi madre quien me abraza de la misma manera. En ese abrazo me libero de ella y me reconcilio con su recuerdo. Por si alguna vez aparece y me busca, que me encuentre entera, sin heridas, lista para entregarle este amor de hija que solo a ella le pertenece. ¡Wow! ¡Qué super historia! Un recorrido por las historias de familia, por los secretos incluso que se dan en las familias, por el abandono de una madre a una niña de 2 años, a un esposo con una historia complicada. Cuando observas esta historia,
Piensa por favor si algo de ella tiene que resonar en ti o resuena en ti o con las historias de tu familia. Cuando una mamá abandona un hijo o una hija, siempre tendrán la oportunidad de convertir esta historia en una historia de amor para sus hijos en la actualidad, tal cual como lo hace la persona de esta historia, que en lugar de repetir esa historia, toma a su hijo y hace un bello ritual que es simbólico en esa estación de autobuses. Literalmente lo que hace es convertir ese espacio, incluso su hijo, en una forma de reconciliarse con la memoria de ella, ya que en esta historia ella solo conoce las versiones que muy sutilmente, porque son pequeños vestigios de esa historia, da el cura, las personas del pueblo, su papá y su abuela, pero desconoce completamente la versión de mamá. ¿Cuántas veces nosotros los humanos juzgamos los actos de los otros, pero desconocemos cuál es la versión real de la historia? Una manera de contar la historia diferente, en donde sabe, asume y decide liberar ese querer poner una intención, un sentimiento a esa mamá, en lugar de abrir su mente y su corazón para reconocer que lo que ella hizo tuvo una intención y un propósito que ella desconoce. Así que ya sabes que parte del proceso de sanar la historia de mamá es abrir, hacer zoom a las historias y poder ver en ellas no solo una versión de ese aspecto. Existen muchísimas versiones, pero no siempre conocemos cuál es la versión literal de esa manera o de esos actos que tiene mamá o papá. En esta historia siempre será mamá debido al título, pero recuerda que en esta historia también había una parte de dolor producto de un papá alcohólico y algo desordenado, algo incluso abandonado a sí mismo, pero también de abandono aun cuando estaba en esa relación con esa mamá y con esa bebé. Te invito a dejarnos en un comentario qué te pareció este asunto, pero también a que te animes a pertenecer al club de lectura, un club donde además de hacer la lectura como la hicimos ahora, que cada uno lo hace aparte, venimos cada 8 días, los días miércoles 7 de la noche, a compartir nuestras percepciones sobre esa lectura, si corresponde con nuestra historia, a realizar ejercicios prácticos para sanar con mamá, pero también abrir nuestra mente y nuestro corazón al perdón y a la reconciliación. Así que nuevamente te dejo la invitación y cuéntanos abajo si también estás abierto o abierta a reconciliarte y a perdonar todo eso que pasó en torno a la historia de mamá en hechos que a veces son profundamente dolorosos. Un abracito de luz y que los ángeles los acompañen. Chao, chao.